noches, profesora Yolanda. Mi nombre es Maricielo Caballero Taquiri y el día de hoy voy a responder las preguntas del examen parcial. Para responder esta interrogante, en principio es necesario definir brevemente ambos conceptos. En cuanto al procedimiento de acusación constitucional, este se inicia cuando cualquier congresista o persona que se considere directamente agraviada pueda presentar denuncia constitucional contra los altos funcionarios del Estado, los cuales se encuentran expresamente descritos en el artículo 99 de nuestra Constitución. Por otro lado, la fragancia delictiva es la situación en que una persona es descubierta mientras comete el hecho delictivo o acaba de cometerlo. En el artículo 259 del nuevo Código Procesal Penal se estipulan los casos en que existe flagrancia y en los que la Policía Nacional del Perú puede detener sin mandato judicial. Ahora bien, teniendo en cuenta que en el caso el hecho delictivo sucedió a las 2 de la madrugada del día 1 de enero del 2020, cuando aún no se había modificado el artículo 93 de nuestra Constitución Política Peruana, para el año 2020 el artículo 93 estipulaba que no pueden ser procesados ni presos sin previa autorización del Congreso o de la Comisión Permanente desde que son elegidos hasta un mes después de haber cesado en sus funciones, excepto por delito flagrante, caso en el cual son puestos a disposición del Congreso o de la Comisión Permanente dentro de las 24 horas, a fin de que se autorice o no la privación de la libertad y enjuiciamiento. Bajo esa línea, en el presente caso, el congresista Rivaldo y el ministro Patricio huyeron y se refugiaron en Bolivia, por lo que no se les pudo capturar dentro de las 24 horas, producido el hecho punible. Por lo tanto, corresponde decir que no hubo flagrancia delictiva, siguiendo el artículo 259 del Código Procesal Penal en el inciso 3. En ese sentido, yo considero que debió tramitarse el proceso de acusación constitucional contra el congresista y ministro involucrados en los hechos, teniendo en cuenta que en el Código Procesal Penal, en el artículo 449, se señalan las disposiciones aplicables. En el artículo 450 están estipuladas las reglas específicas para la incoacción del proceso penal. En el inciso 1 se determina que la incoacción de un proceso penal en los supuestos del artículo 449 requiere la previa interposición de una denuncia constitucional. Efectivamente, el Perú sí podría solicitar a Bolivia la extradición del congresista y ministro. Sin embargo, para que esto se dé, se debe verificar ciertos requisitos. Uno de ellos es un principio fundamental para la extradición, y es el de la doble incriminación, que significa que los hechos que son delitos en el país que ha solicitado la extradición tiene su correlato penal en la nación donde el procesado ha fugado. Otro requisito es que la persona respecto de la cual se solicita la extradición no haya cumplido su pena. Como último requisito es que la persona respecto de la cual se solicita la extradición haya ingresado al territorio del Estado requerido. Aclarado estos requisitos, podemos concluir efectivamente que sí se cumplen en el presente caso. En primer lugar, la doble incriminación se cumple en este caso porque tanto en el otro país, Bolivia, como en el Perú, el delito se sanciona de la misma manera. En segundo lugar, en este caso, el congresista y el ministro no han cumplido ninguna pena. En tercer lugar, en este caso, el congresista Rivaldo y el ministro Patricio han ingresado al territorio boliviano. En ese sentido, al cumplirse los requisitos, podemos decir que el Perú, que es el Estado requiriente, puede solicitar al Estado requerido, que es Bolivia, la extradición del congresista y ministro. Estos últimos vendrían a ser los extraditados. Ahora bien, en el presente caso, en el hecho delictivo intervinieron distintas personas. El contexto del caso es que el congresista Rivaldo le quiso disparar al ministro Patricio, pero este último, en un intento de salvar su vida, esquiva el proyectil y circunstancialmente le alcanza al poblador justiniano. En un descuido de la policía, el congresista y el ministro huyen del lugar en una camioneta. La dueña de la camioneta es Marita, la prima del congresista Rivaldo. También los ayudan a escapar el personal de seguridad y el alcalde de Uchumayo. Yo, en condición de representante del Ministerio Público, considero que se les tiene que sancionar tanto al alcalde de Uchumayo,
la prima del congresista y el personal de seguridad, bajo el artículo 25 que se refiere al tema de la complicidad primaria y secundaria. Ese artículo sanciona a la persona que dolosamente preste auxilio para la realización del hecho punible, sin el cual no se hubiera perpetrado, será reprimido con la pena prevista para el autor. A los que de cualquier otro modo hubieran dolosamente prestado asistencia, se le disminuirá prudencialmente la pena. El cómplice siempre responde en referencia al hecho punible cometido por el autor, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad del tipo legal no concurran en él. En ese sentido, se les debe sancionar a todos los cómplices que ayudaron a que el congresista y el ministro huyan a Bolivia. Estos cómplices son el alcalde de la municipalidad de Uchumayo, la prima del congresista Rivaldo, dueña del carro, y el personal de seguridad. Al respecto de la nueva modificación del artículo 93 de la Constitución Política del Perú, gracias a la Ley 3118, Ley de Reforma Constitucional que elimina la inmunidad parlamentaria, esta modificación determina que el procesamiento por la comisión de delitos comunes imputados a congresistas de la República durante el ejercicio de su mandato es de competencia de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, con la reforma ya no se requiere de una autorización del Congreso para que los parlamentarios puedan ser procesados o ir presos, sino que será la Corte Suprema de Justicia el órgano competente para procesarlos, si es que se les imputa la comisión de delitos comunes durante el ejercicio de su mandato. Por otro lado, en el presente caso no se contemplaría el tema de la flagrancia, porque según el artículo 259 del Código Procesal Penal, en el inciso 3, se señala que existe flagrancia cuando el agente ha huido y ha sido identificado durante o inmediatamente después de la perpetración del hecho punible, sea por el agraviado o por otra persona que haya presenciado el hecho, o por medio audiovisual, dispositivos o equipos, con cuya tecnología se haya registrado su imagen y es encontrado dentro de las 24 horas de producido el hecho punible. Entonces, y basándonos en el presente caso, el congresista Rivaldo y el ministro Patricio huyeron y se refugiaron en Bolivia, por lo que no se les pudo capturar dentro de las 24 horas producido el hecho punible. En ese sentido, no constituye flagrancia.